¿Sabías esto? Ganar la lotería es fácil. Arruinar tu vida después, aún más. 1. El millonario que convirtió su cuenta bancaria en un buffet libre. Ganar millones suena como el final feliz que Hollywood nos vendió durante décadas. Pero para este hombre, fue más bien el inicio de una suscripción premium al caos. Después de ganar la lotería, decidió que compartir era vivir, pero lo llevó a un nivel casi religioso. Empezó regalando dinero a amigos cercanos, luego a conocidos, luego a gente que literalmente apareció en su puerta diciendo: «Hola, creo que somos primos lejanos». Y él, en lugar de cerrar la puerta, abrió la billetera. Organizaba fiestas donde el concepto de invitar significaba «yo pago todo», incluyendo tus malas decisiones. Compró autos para gente que ni siquiera tenía licencia. Pagó vacaciones a personas que no recordaban su apellido. Básicamente convirtió su fortuna en un experimento social llamado «¿Qué pasa si nadie dice que no?». Spoiler, nadie dijo que no. En menos de 5 años, el dinero desapareció, y con él, todos esos amigos que juraban lealtad eterna. Cuando intentó pedir ayuda, descubrió que la única cosa que no había regalado era sentido común. Moraleja: si conviertes tu cuenta bancaria en un buffet libre, no te sorprendas cuando todos vengan con hambre y sin intención de lavar los platos. 2. La mujer que creyó que el dinero compraba felicidad y 27 casas inútiles. Hay personas que invierten en acciones, otras en propiedades, y luego está esta mujer, que decidió invertir en absolutamente todo lo que veía, sin pensar ni medio segundo. Después de ganar la lotería, desarrolló una habilidad impresionante: comprar casas sin ningún tipo de plan. No una, no dos, 27. Casas en diferentes ciudades, algunas en lugares donde ni siquiera había estado. Una en medio del desierto, otra en un pueblo donde la población era básicamente 3 vacas y un señor llamado Miguel. ¿Su estrategia? Ninguna. Simplemente le gustaba decir: «Tengo otra casa». Pero mantener 27 propiedades no es barato. Impuestos, mantenimiento, reparaciones, todo empezó a acumularse como si fuera una colección de problemas con techo. Y como no vivía en ninguna, todas comenzaron a deteriorarse más rápido que su cuenta bancaria. Intentó venderlas, pero sorpresa, no todo el mundo quiere comprar una casa abandonada en un lugar donde Google Maps también se pierde. Al final, terminó endeudada, estresada y con una lección muy cara. Comprar cosas no es lo mismo que saber qué hacer con ellas, porque resulta que tener 27 casas no te convierte en millonario, te convierte en el peor administrador de bienes raíces del planeta. 3. El ganador que decidió que trabajar era para perdedores. Este es un clásico. Ganas la lotería y automáticamente decides que el trabajo es una especie de castigo medieval que ya no aplica a tu nueva vida de lujo. Este hombre hizo exactamente eso. El mismo día que recibió el dinero, renunció a su trabajo. De forma dramática, por supuesto. Algo tipo: «Nunca más volveré a trabajar en mi vida». Una frase que suena increíble, hasta que recuerdas que la vida es larga y el dinero no es infinito. Los primeros meses fueron gloriosos. Viajes, fiestas, compras impulsivas. Todo lo que Instagram vendería como éxito. Pero había un pequeño detalle que ignoró. No tenía ningún plan, ni inversiones, ni presupuesto, ni idea. Solo gastaba. Y cuando el dinero empezó a bajar, en lugar de frenar, aceleró. Porque claramente la solución a quedarse sin dinero es gastar más rápido. Lógica impecable. Años después, sin dinero y sin trabajo, intentó volver al mundo laboral. Pero resulta que decir «dejé de trabajar porque me hice rico y luego lo perdí todo» no es exactamente la mejor carta de presentación. Terminó aceptando empleos básicos, ganando mucho menos de lo que alguna vez tuvo, y con una historia que básicamente es una advertencia con piernas. Porque dejar de trabajar no es el problema. El problema es pensar que el dinero trabaja por ti, cuando en realidad solo se está despidiendo lentamente. 4. El hombre que confundió invertir con apostar como si no hubiera mañana. Algunas personas ganan la lotería y contratan asesores financieros. Este hombre decidió confiar en algo mucho más sólido: su intuición. Spoiler, su intuición tenía menos precisión que un horóscopo escrito por alguien medio dormido. Después de recibir su premio, descubrió el mundo de las inversiones, o al menos lo que él creía que eran inversiones. Empezó con acciones, pero no investigaba empresas.
Elegía nombres que sonaban geniales. Si el nombre tenía Tech, Future o Global, para él era básicamente una garantía de éxito. Luego pasó a cosas más creativas, criptomonedas desconocidas, negocios dudosos y un proyecto de un tipo que juraba haber inventado una bebida energética espiritual. Sí, espiritual. Cada decisión estaba basada en emoción, impulsividad y una confianza inquebrantable en su propia ignorancia. Y al principio, claro, tuvo suerte. Algunas inversiones subieron, lo que reforzó su creencia de que era un genio financiero. Pero, como bien sabemos, la suerte es como ese amigo irresponsable. Aparece sin avisar y desaparece cuando más lo necesitas. Cuando el mercado cambió, perdió casi todo. Intentó recuperar el dinero apostando aún más fuerte, como si fuera un casino gigante. Resultado: cero dinero, muchas deudas y una lección dolorosa. ¿Por qué no? Invertir no es apostar con traje elegante, aunque muchos insistan en hacerlo parecer así. 5. La pareja que convirtió millones en una competencia de ego. Ganar la lotería puede unir a las personas, o convertir una relación en una guerra fría con tarjetas de crédito ilimitadas. Esta pareja pasó de vivir tranquila a competir constantemente. Él compraba un coche caro, ella compraba uno más caro, él organizaba una fiesta, ella organizaba una aún más extravagante. Básicamente, transformaron su relación en un reality show sin cámaras, pero con consecuencias reales. El problema no era el dinero, era el ego. Cada compra era una forma de decir, mira lo que puedo hacer. Y como ambos podían hacer demasiado, el resultado fue una escalada absurda de gastos. Mansiones que no necesitaban, ropa que nunca usaban, decoraciones que parecían diseñadas por alguien con acceso ilimitado a mal gusto. Mientras tanto, nadie estaba pensando en el futuro. Ni ahorros, ni inversiones, ni nada remotamente inteligente. Solo competencia. Con el tiempo, el dinero empezó a desaparecer, pero la competencia no. De hecho, empeoró. Discutían más, gastaban peor, y eventualmente se separaron. Y aquí viene lo mejor. Después del divorcio, tuvieron que dividir lo poco que quedaba. Pasaron de ser millonarios a ejemplos vivientes de cómo destruir una fortuna en pareja, porque el dinero puede comprar muchas cosas, pero definitivamente no compra madurez emocional. 6. El ganador que pensó que todos eran sus amigos, hasta que dejaron de serlo. Este caso es casi un clásico del género: gané la lotería y perdí la fe en la humanidad. Antes de ganar, este hombre tenía un círculo pequeño de amigos, gente normal, conversaciones normales, problemas normales. Luego llegó el dinero, y con él, una avalancha de nuevas amistades. Personas que no veía desde la escuela. Vecinos que de repente eran extremadamente amables. Incluso completos desconocidos que somehow conseguían su número. Y él, en lugar de sospechar, pensó, wow, soy increíblemente popular. Spoiler, no lo era. Empezó a prestar dinero sin contratos, sin límites y sin sentido común. Porque claro, son mis amigos. Algunos prometían devolverlo, otros ni siquiera fingían. Con el tiempo, el dinero empezó a desaparecer, pero lo peor fue cuando intentó recuperarlo. Las excusas eran creativas, casi artísticas. Estoy pasando por un momento difícil. Te lo pago pronto. No recuerdo haber recibido tanto. Y poco a poco, todos desaparecieron. Al final, no solo perdió el dinero, también perdió la confianza en la gente, porque descubrir que tus amigos eran básicamente actores en una obra llamada Dame dinero no es exactamente una experiencia enriquecedora. 7. El millonario que decidió vivir como si fuera una película. Mala. Hay gente que gana la lotería y mejora su vida. Y luego está este tipo, que decidió que su vida debía parecerse a una película, pero no una buena. Más bien una de esas donde todo sale mal, pero nadie aprende nada. Compró autos de lujo sin saber conducir bien, literalmente. Uno de ellos terminó destruido en menos de una semana porque pensó que los frenos eran opcionales. No lo son. Luego vinieron las fiestas, no fiestas normales, fiestas donde gastaba cantidades absurdas de dinero en cosas innecesarias. Contrató artistas, compró alcohol suficiente para una pequeña ciudad y convirtió su casa en un caos constante. ¿El problema? Nadie estaba disfrutando realmente. Era más espectáculo que diversión.
También intentó entrar en negocios solo porque se veía bien. Abrió un bar sin experiencia, un restaurante sin chef y una tienda que nadie entendía. Todos fracasaron, pero él seguía actuando como si todo fuera parte del guión. Hasta que el dinero se acabó, y ahí terminó la película. Sin final feliz, sin créditos épicos, solo la realidad golpeando más fuerte que cualquier crítica de cine. Porque vivir como en una película suena genial, hasta que te das cuenta de que estás en una comedia de errores sin presupuesto. 8. El ganador que ignoró todos los consejos, porque sabía mejor. Este es el tipo de persona que escucha consejos, solo para ignorarlos con confianza absoluta. Después de ganar la lotería, familiares, amigos e incluso profesionales le dijeron lo mismo. Invierte, ahorra, sé prudente. Básicamente, haz lo mínimo necesario para no arruinarte. Su respuesta: yo sé lo que hago. No, no lo sabía. Decidió manejar todo él mismo. Sin asesores, sin planificación, sin absolutamente ninguna estrategia. Porque claro, ganar dinero por suerte claramente te convierte en experto financiero automáticamente. Empezó a gastar en cosas innecesarias, rechazó oportunidades de inversión sólidas porque no eran emocionantes y prefirió opciones rápidas y arriesgadas. Cada advertencia que recibía la tomaba como un desafío, y perdió todo. Cuando finalmente aceptó que había cometido errores, ya era demasiado tarde. El dinero se había ido y las oportunidades también. Lo más irónico es que todas las personas que intentaron ayudarlo tenían razón. Pero claro, admitir eso no devuelve millones, porque ignorar consejos es gratis, pero las consecuencias son increíblemente caras. 9. El ganador que pensó que los impuestos eran un detalle opcional. Ganar la lotería es emocionante. Pagar impuestos sobre ese dinero, no tanto. Pero este hombre decidió tomar una postura bastante original frente a la ley. Simplemente ignorarla. Sí, su plan financiero consistía básicamente en "ya veré después". Cuando recibió el premio, gastó como si cada dólar fuera inmortal. Autos, viajes, regalos, todo perfecto, excepto por un pequeño detalle que decidió olvidar. El gobierno también quiere su parte, y el gobierno no olvida. Durante un tiempo, todo parecía bien. Nadie lo molestaba. Él pensó que había descubierto algún tipo de truco secreto del sistema. Algo así como: si no piensas en los impuestos, no existen. Spoiler, sí existen. Cuando finalmente llegaron las cartas oficiales, no eran exactamente invitaciones amigables. Eran advertencias, multas y cifras que crecían más rápido que su ansiedad. Intentó resolverlo cuando ya era demasiado tarde. Penalizaciones, intereses y deudas convirtieron su fortuna en un problema financiero gigante. Terminó vendiendo casi todo para pagar lo que debía, porque resulta que hay dos cosas inevitables en la vida: la muerte y los impuestos. Y pensar que puedes evitar una de ellas con optimismo es, probablemente, la peor inversión de todas. 10. La mujer que convirtió su familia en una empresa y quebró ambas. Cuando esta mujer ganó la lotería, decidió hacer algo hermoso: ayudar a su familia. Una idea noble, ejecutada con la precisión de alguien que jamás debería administrar nada. En lugar de ayudar de forma inteligente, decidió contratar a todos sus familiares para trabajar con ella. El problema era que no había negocio real, solo dinero entrando y gente gastándolo. Su primo era director creativo sin crear nada. Su hermana era gerente de algo que nadie entendía. Su tío era asesor de absolutamente nada. Pagaba salarios altos por trabajos inexistentes. Regalaba bonos por motivos emocionales. Básicamente, convirtió su casa en una empresa ficticia, donde el único producto era gastar dinero. Al principio todos estaban felices. Era como una fiesta constante financiada por una sola persona. Pero cuando el dinero empezó a bajar, la dinámica cambió. Los mismos familiares comenzaron a exigir más, a discutir, a reclamar derechos sobre algo que nunca fue sostenible. Y cuando ya no pudo pagar, la empresa colapsó, llevándose con ella varias relaciones familiares. Porque mezclar dinero y familia sin límites claros no es generosidad. Es una receta perfecta para el desastre con reuniones incómodas en Navidad. 11. El hombre que intentó comprar respeto y terminó comprando problemas. Hay gente que cree que el dinero trae respeto. Este hombre decidió poner esa teoría a prueba, con resultados bastante desastrosos.
Después de ganar la lotería, empezó a gastar con un objetivo muy claro: impresionar. No quería solo ser rico, quería que todos lo supieran. Compró ropa de diseñador exagerada, autos llamativos y organizaba eventos donde lo importante no era divertirse, sino demostrar cuánto podía gastar. El problema es que el respeto no funciona como una compra en línea. La gente a su alrededor no lo admiraba, lo toleraba, y mientras su dinero fluía, todos sonreían. Pero detrás, las opiniones eran bastante diferentes. Con el tiempo, empezó a rodearse de personas que solo estaban ahí por lo que podían obtener. Nadie le decía la verdad, nadie lo frenaba, y él confundía eso con éxito. Cuando el dinero comenzó a desaparecer, también lo hizo toda esa admiración. Las invitaciones se detuvieron, los amigos desaparecieron, y el respeto nunca había estado ahí. Porque intentar comprar respeto es como intentar comprar inteligencia. Puedes gastar mucho dinero, pero el resultado sigue siendo decepcionante. 12. El ganador que pensó que la suerte nunca se acaba. Este hombre no solo ganó la lotería, también ganó confianza infinita en su suerte. Y como sabemos, nada puede salir mal cuando alguien cree que es invencible. Después de su gran victoria, empezó a jugar más, mucho más. Casinos, apuestas deportivas, juegos, cualquier cosa que prometiera emoción y dinero rápido. Porque claro, si ganó una vez, ¿por qué no 10 más? Al principio, incluso ganó algunas veces, lo suficiente para reforzar su idea de que tenía un don especial, una especie de talento sobrenatural para ganar dinero sin esfuerzo. Pero la suerte no es un contrato, es más bien una visita breve. Con el tiempo, las pérdidas empezaron a acumularse, y en lugar de detenerse, aumentó las apuestas. Porque claramente, la mejor forma de recuperar dinero es arriesgar aún más. Resultado, perdió no solo sus ganancias, sino todo. Terminó exactamente donde empezó, pero con una diferencia. Ahora sabía lo que era tener millones y perderlos. Porque la suerte no es una habilidad, y tratarla como si lo fuera es probablemente la forma más rápida de convertir millones en recuerdos. 13. La persona que intentó ayudar a todos y se olvidó de sí misma. Algunas historias empiezan con ego. Esta empieza con buenas intenciones y termina igual de mal. Después de ganar la lotería, esta persona decidió que su misión era ayudar a todos. Familia, amigos, desconocidos, organizaciones, nadie quedaba fuera. Pagaba tratamientos médicos, deudas, estudios, viviendas. Era como una fundación benéfica, pero sin estructura, sin límites y sin plan. Al principio parecía admirable, incluso inspirador, pero ayudar sin control es como abrir una puerta que nunca se cierra. Cada vez llegaban más solicitudes, historias más urgentes, más dramáticas, y decir que no se volvía cada vez más difícil, porque cuando eres la persona que ayuda, dejar de hacerlo se siente como fallar. Con el tiempo, su dinero empezó a desaparecer, y lo peor fue cuando ya no pudo seguir ayudando. Muchas de las personas que antes agradecían, ahora reclamaban. Pasó de ser admirada a ser criticada. Porque ayudar a todos sin límites no te convierte en héroe. Te convierte en alguien que eventualmente se queda sin nada, incluyendo energía, dinero y paz mental. 14. El millonario que creyó en cada gran oportunidad que le ofrecían. El dinero atrae oportunidades y también atrae a personas que inventan oportunidades. Este ganador empezó a recibir propuestas de negocios constantemente y en lugar de analizarlas, aplicaba un criterio muy simple. Si sonaba emocionante, invertía. Le ofrecieron restaurantes, aplicaciones, productos milagro, incluso una máquina que supuestamente revolucionaría el café. No funcionaba, pero él invertía igual, porque confiaba en la gente. Demasiado. Muchos de estos emprendedores desaparecían después de recibir el dinero. Otros simplemente fallaban porque la idea era terrible desde el principio, y él seguía creyendo en la siguiente oportunidad. Era como ver a alguien tocar una estufa caliente, y luego otra y otra, esperando que esta vez no queme. Al final, perdió la mayor parte de su dinero en proyectos que nunca tuvieron futuro. Porque no todas las oportunidades son reales, y creer en todas es básicamente una forma elegante de regalar dinero a desconocidos. 15. El ganador que nunca aprendió a decir no. Decir sí puede abrir puertas, pero decir sí a todo
abre problemas. Este hombre tenía una debilidad. No podía rechazar nada. Invitaciones, préstamos, negocios, favores. Siempre decía que sí. ¿Quieres dinero? Sí. ¿Quieres invertir en algo dudoso? Sí. ¿Quieres usar su casa para una fiesta? Sí. Al principio parecía generoso, incluso admirable, pero rápidamente se convirtió en alguien completamente desbordado. Su tiempo, su dinero y su energía estaban siendo consumidos por decisiones que nunca debería haber aceptado. Y lo peor es que muchas personas empezaron a aprovecharse de eso, porque cuando alguien nunca dice no, siempre habrá alguien dispuesto a preguntar. Con el tiempo, su vida se volvió un caos. Problemas financieros, estrés constante, relaciones complicadas. Y cuando finalmente intentó poner límites, ya era demasiado tarde, porque la gente se acostumbra rápido a recibir. Y dejar de dar no solo sorprende, también molesta. Al final, aprendió una lección simple pero cara. Decir no es incómodo, pero no hacerlo puede arruinarlo todo. 16. El ganador que confundió lujo con comprar todo lo más caro. Hay una diferencia enorme entre vivir bien y comprar lo más caro sin entender por qué. Este hombre decidió que el precio era lo único que importaba. Después de ganar la lotería, su lógica era simple. Si es caro, es mejor. Compró ropa ridículamente cara que ni siquiera le quedaba bien. Muebles de diseñador que parecían incómodos, pero exclusivos. Incluso comida en restaurantes donde no entendía el menú, pero el precio le daba tranquilidad. Porque claro, si cuesta mucho, debe ser bueno. El problema es que nunca desarrolló criterio. No sabía qué realmente le gustaba. Solo sabía gastar. Su casa parecía un catálogo de cosas caras sin personalidad. Su estilo de vida era más una demostración que una experiencia, y mientras más gastaba, más sentía que necesitaba gastar para mantener esa imagen. Pero el dinero no es infinito. Cuando empezó a desaparecer, se dio cuenta de algo incómodo. Nunca había aprendido a disfrutar nada, solo a comprar. Porque el lujo no es el precio, es saber qué vale la pena. Y sin eso, solo estás pagando más por el mismo vacío. 17. La persona que convirtió su vida en una serie de decisiones impulsivas. Antes de ganar la lotería, esta persona pensaba las cosas. Después, dejó de hacerlo por completo. Cada decisión se convirtió en algo inmediato. Veía algo, flecha, lo compraba. Le ofrecían algo, flecha, aceptaba. Tenía una idea, flecha, la ejecutaba sin pensar. Era como vivir sin botón de pausa. Se mudó varias veces en un año porque quería un cambio. Cambió de auto constantemente porque se aburría. Incluso inició proyectos que abandonaba en semanas porque perdía interés. Todo era emoción del momento. Pero la vida no funciona bien sin reflexión, y el dinero menos. Cada decisión impulsiva tenía consecuencias acumulativas, gastos innecesarios, contratos mal hechos, compromisos que no podía sostener. Y como nunca analizaba nada, repetía los mismos errores una y otra vez. Cuando el dinero empezó a bajar, intentó frenar, pero ya era tarde. Su estilo de vida estaba construido sobre impulsos, no sobre lógica, porque vivir sin pensar puede parecer libertad, hasta que te das cuenta de que en realidad estás perdiendo el control poco a poco. 18. El ganador que intentó impresionar a gente que ni siquiera le importaba. Este es el tipo de historia que duele un poco más, porque es sorprendentemente común. Después de ganar la lotería, este hombre empezó a obsesionarse con la opinión de personas que antes ni lo notaban. Gente importante, influyentes, círculos sociales donde nunca había estado. Quería encajar. Y su estrategia fue simple: gastar. Compraba entradas VIP, donaba dinero en eventos, organizaba cenas lujosas, todo para ser aceptado. Y al principio funcionó. Lo invitaban, lo incluían, lo trataban como parte del grupo. Pero no era por quién era por lo que tenía. Y eso es una relación bastante cara. Con el tiempo, el dinero empezó a disminuir. Y curiosamente, también lo hicieron las invitaciones. Las conversaciones se volvieron frías. Las conexiones desaparecieron, porque nunca fueron reales. Al final, gastó millones tratando de impresionar a personas que ni siquiera le importaban y que definitivamente no se preocupaban por él. Porque buscar validación en gente equivocada no solo es triste, también es increíblemente caro. 19.
La mujer que pensó que merecía todo inmediatamente ganar la lotería puede hacerte sentir especial. Esta mujer llevó esa sensación a un nivel completamente nuevo. Después de recibir el dinero, desarrolló una mentalidad peligrosa. Me lo merezco todo, ahora mismo. No importaba si lo necesitaba, si tenía sentido o si era una buena decisión. Si lo quería, lo compraba. Vacaciones constantes, compras impulsivas, cambios radicales en su estilo de vida. Todo basado en deseo inmediato. El problema es que nunca consideró el futuro. Vivía como si el dinero fuera una fuente infinita, como si nunca fuera a acabarse. Y cada vez que alguien intentaba advertirle, lo tomaba como negatividad. Porque claro, ella había ganado. ¿Sabía lo que hacía? No, no lo sabía. Cuando el dinero empezó a desaparecer, la realidad fue brutal. No tenía ahorros, ni inversiones, ni estabilidad. Solo recuerdos caros. Porque pensar que mereces todo sin límites no es confianza. Es una forma muy elegante de autodestruirte financieramente. 20. El ganador que creyó que podía manejar todo solo. Este hombre tenía un problema clásico. No confiaba en nadie. Después de ganar la lotería, rechazó asesores, contadores, abogados, cualquier persona que pudiera ayudarlo. Pensaba que todos querían aprovecharse. Así que decidió hacerlo todo él mismo. Administrar millones sin experiencia, manejar impuestos sin conocimiento, evaluar inversiones sin criterio. ¿Qué podría salir mal? Todo. Cometió errores básicos que cualquier profesional habría evitado en minutos. Firmó contratos sin entenderlos. Invirtió mal. Pagó de más en muchas cosas y olvidó pagar en otras. Pero lo peor no fue perder dinero, fue hacerlo solo, porque cuando finalmente se dio cuenta de sus errores, no tenía a nadie a quien acudir. Había rechazado toda ayuda desde el principio y ahora estaba atrapado con las consecuencias, porque confiar en nadie no te hace inteligente, te deja completamente solo cuando las cosas inevitablemente salen mal. 21. El millonario que olvidó quién era antes del dinero. Esta es una de las transformaciones más silenciosas y más peligrosas. Antes de ganar la lotería, este hombre tenía una vida sencilla. Amigos reales, hábitos normales, una identidad clara. Después del dinero, cambió. Empezó a comportarse diferente, a hablar diferente, a rodearse de otras personas. Poco a poco, fue dejando atrás todo lo que lo definía. Pensaba que estaba evolucionando. En realidad, se estaba perdiendo. Sus viejos amigos ya no lo reconocían, y él tampoco los buscaba. Prefería su nueva vida, aunque fuera superficial. Pero cuando el dinero empezó a desaparecer, se encontró en una situación incómoda. Ya no tenía el dinero, y tampoco tenía a las personas que realmente importaban. Intentó volver a su vida anterior, pero no era tan simple. Porque cuando cambias quién eres por dinero, recuperar esa versión original no siempre es posible. Y perder millones duele. Pero perder tu identidad cuesta mucho más. 22. El ganador que convirtió cada problema en una excusa para gastar más. La mayoría de las personas, cuando tienen un problema, intentan resolverlo. Este hombre tenía un enfoque diferente: gastar dinero hasta que el problema desapareciera, o al menos hasta que pudiera ignorarlo. Estrés, vacaciones caras. Discusión, regalos absurdos. Aburrimiento, compras impulsivas. Su vida se convirtió en una especie de terapia basada en la tarjeta de crédito. Al principio funcionaba, o al menos eso parecía, porque cada gasto le daba una sensación momentánea de alivio, como poner una curita en una herida mucho más profunda. Pero los problemas no desaparecen por arte de magia, y definitivamente no con dinero. Con el tiempo, empezó a acumular no solo problemas emocionales, sino también financieros, porque cada intento de arreglar algo costaba más que el anterior, y cuando el dinero empezó a acabarse, ya no tenía forma de escapar, porque gastar dinero para evitar problemas es como intentar apagar un incendio con gasolina. Puede parecer una solución rápida, pero el resultado siempre es peor. 23. La persona que creyó que el dinero reemplaza la disciplina. Antes de ganar la lotería, esta persona tenía cierta estructura en su vida: horarios, responsabilidades, límites. Después del dinero, todo eso desapareció. Porque claro, ahora era rico. ¿Para qué disciplina? Empezó a dormir a cualquier hora, comer sin control, gastar sin pensar y vivir sin rutina. Todo era libertad.
hasta que dejó de serlo. Sin disciplina, su vida empezó a desordenarse rápidamente, no solo financieramente, sino también personalmente. Problemas de salud, decisiones impulsivas, falta de dirección. El dinero le dio opciones, pero sin disciplina, no supo usarlas. Y lo más curioso es que, cuanto más dinero tenía, peor manejaba su vida, porque pensaba que el dinero podía compensar cualquier error. No podía. Cuando finalmente perdió gran parte de su fortuna, también se dio cuenta de que había perdido algo más importante: el control sobre sí mismo. Porque el dinero puede darte libertad, pero sin disciplina, esa libertad se convierte en caos con estilo. 24. El ganador que vivía en el futuro y olvidó el presente. Este hombre tenía grandes planes, demasiado grandes. Después de ganar la lotería, empezó a pensar en proyectos enormes, negocios, inversiones, ideas que cambiarían todo. Siempre estaba hablando del futuro, pero había un problema: nunca hacía nada concreto. Pasaba más tiempo imaginando que actuando. Planificaba sin ejecutar, soñaba sin construir. Mientras tanto, seguía gastando dinero como si esos planes ya estuvieran funcionando. Invirtió en proyectos que nunca se completaron. Compró cosas para cuando todo crezca. Vivía en una versión idealizada de su vida que nunca llegó. Y el dinero seguía bajando, porque el futuro no paga las cuentas del presente. Cuando finalmente se dio cuenta de que sus grandes planes no iban a materializarse, ya había gastado la mayor parte de su fortuna en ideas que nunca salieron de su cabeza. Porque soñar es gratis, pero vivir como si esos sueños ya fueran realidad puede salir increíblemente caro. 25. La mujer que confundió generosidad con falta de límites. Ser generoso es admirable, pero esta mujer llevó la generosidad a un punto donde dejó de ser virtud y se convirtió en problema. Después de ganar la lotería, empezó a ayudar a todos, pero no solo ayudaba, nunca decía que no. Y ahí empezó el problema. La gente comenzó a depender de ella, no como apoyo, sino como solución permanente. Cada problema tenía la misma respuesta: ella. Pagaba deudas, financiaba proyectos, resolvía crisis, constantemente. Pero nadie se preguntaba si eso era sostenible, y ella tampoco, porque decir no le hacía sentir culpable. Con el tiempo, su dinero empezó a desaparecer, pero las demandas no. De hecho, aumentaron. Y cuando finalmente ya no pudo ayudar, muchas de esas personas reaccionaron con frustración, incluso enojo, porque se habían acostumbrado. Al final, entendió algo muy importante: ayudar sin límites no es generosidad. Es permitir que otros dependan de ti hasta que ya no puedas sostenerlo. 26. El ganador que trató la vida como si fuera un juego sin consecuencias. Para este hombre, ganar la lotería fue como desbloquear un modo sin reglas en la vida. Todo era un juego. Gastaba sin pensar, tomaba decisiones impulsivas, asumía riesgos absurdos, porque en su mente siempre habría más dinero. Era como si nunca pudiera perder. Pero la vida no funciona así. Cada decisión tenía consecuencias reales, aunque él decidiera ignorarlas. Y poco a poco, esas consecuencias empezaron a acumularse. Deudas, malas inversiones, relaciones dañadas, todo se iba sumando. Pero él seguía jugando, hasta que el dinero se acabó. Y de repente, el juego terminó. Sin reinicio, sin segunda oportunidad. Porque la vida no es un videojuego, y tratarla como uno puede convertir una victoria increíble en una derrota aún más grande. 27. El ganador que tuvo todo y no supo qué hacer con ello. Este es probablemente el final más irónico de todos. Este hombre ganó millones, tenía oportunidades, libertad, tiempo, todo lo que la gente suele desear. Y aún así, no supo qué hacer con eso. No tenía metas claras, no tenía propósito, solo tenía dinero. Al principio lo disfrutó, pero con el tiempo empezó a sentirse perdido, porque el dinero puede darte opciones, pero no te dice cuál elegir. Probó diferentes estilos de vida, diferentes decisiones, pero nada parecía llenar ese vacío. Y mientras buscaba algo que lo hiciera sentir completo, el dinero seguía disminuyendo. Sin dirección, cada decisión era aleatoria, y eventualmente se quedó sin dinero y sin respuestas. Porque tenerlo todo no significa entender qué hacer con ello. Y sin eso, incluso la mayor fortuna puede desaparecer.
dejando solo la pregunta más incómoda de todas. ¿Y ahora qué? Millones ganados, vidas arruinadas. ¿Cuál fue el error más absurdo?